¿Cómo nosotros definimos una clase? Pues una clase tiene una especificación y tiene una implementación. La implementación es cuando nosotros ya ejecutamos cada uno de los métodos dentro de la aplicación. La especificación es cuando nos sentamos y analizamos qué debe de llevar y qué no debe de llevar una clase, o cómo juntamos ciertos atributos y cierto comportamiento, ¿verdad? Y lo encapsulamos en una clase especial para crear superclases. En la especificación ustedes tienen que notar algo muy importante y es la visibilidad. Es decir, quién puede ver y quién no puede ver atributos y métodos de las clases. Los atributos y los métodos pueden ser de estos tres tipos en general, aunque dependiendo del lenguaje de programación que ustedes estén utilizando, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo en C#, pues hay otros como es protegido, de paquete, etc. Cuando ustedes agregan esa visibilidad al diagrama de clases, vamos a utilizar una nomenclatura muy especial. Por ejemplo, el símbolo de más quiere decir que ese atributo es público. Si nosotros utilizamos el símbolo de numeral, entonces estamos diciendo que ese atributo es protegido. Y si ponemos el signo menos, es decir, estamos definiendo que ese atributo o ese método o ese comportamiento pues es privado. Esto es, en resumen, ya de cada una de estas métodos, ¿verdad? De ámbito, de definir los ámbitos, por ejemplo, privado, protegido y público. Dentro de la misma clase, pues no importa, ¿verdad? O sea, cómo esté declarado el método o el atributo, entonces la misma clase siempre lo va a conocer y va a poder hacer con él las operaciones que más desee. Luego, si la definimos como del tipo friend, aquí estamos en un ejemplo de C# y aplica también para Java. Si es amiga, entonces el atributo o el método puede ser visto en esos ámbitos también, ¿no? Privado, protegido y público. Y vamos un poco más restrictivo. Los miembros de una clase privada solo pueden ver o acceder a datos miembros siempre y cuando estén definidos como protegidos o como públicos. Y el más restrictivo es este que tenemos acá, una función no miembro, pues es aquella que si no está definido como público no puede ser vista. Lo podemos ver para acá o hacia acá. Público, como podemos ver, es el más permisivo de todos y el más restrictivo de todos es private. Entonces acá podemos ver un ejemplo, ¿verdad? De el marco en el cual se mueve tanto lo público como lo privado dentro del ámbito del sistema que yo estoy definiendo. Las clases abstractas quizás son la mejor herramienta que nos permite la programación orientada a objetos utilizar, debido a que creamos jerarquías a partir de ellas y esto nos permite poder utilizar o reutilizar el código que hemos escrito en las superclases, o sea, que estamos definiendo. Las clases abstractas no se pueden utilizar para instanciar objetos. Directamente no lo podemos hacer, sino que vamos a tener que aplicar jerarquía. Esto pues aumenta la disciplina en la programación orientada a objetos. Se utilizan como clases base o superclases, ¿verdad? En la jerarquía. No están completas, es decir, solamente definen el contrato de qué es lo que se debe de hacer. Y las clases derivadas, como lo dice al final, pues son las encargadas de definir qué es lo que hace eso. Por ejemplo, si nosotros definimos la operación suma, si tenemos una clase de números flotantes, entonces la operación suma, la clase flotante la toma y dice cuál va a ser el resultado. Esa misma suma puede ser tomada por una clase string y decir, ok, la suma de string es de esta y esta manera. La implementación es diferente en ambos casos. Una es numérica y la otra es de cadenas de caracteres. Veamos un ejemplo de estas clases abstractas.
y de una jerarquía que pudiéramos formar. Imaginémonos el caso de una empresa o de una organización, pues que tiene sus empleados y estos empleados se les paga de acuerdo a cierto tipo de contrato que se tengan para cada uno de ellos. Entonces tenemos nuestra superclase empleado, que va a ser una clase abstracta. Luego tenemos una subdivisión de ella, que es el empleado por salario, es decir, a un empleado al que se le paga quincenal o mensualmente. Hay un empleado que se le paga por comisión, probablemente son vendedores, a los cuales, pues, dependiendo de cuánto es lo que ellos venden a la quincena, a la semana o al mes, se les hace su respectivo salario. Hay empleados horas clases, también, perdón, por horas, en las cuales pues se fija la tarifa, ¿verdad? Y si llega a trabajar 10 horas, entonces esa tarifa por 10 y ese es su salario. Y además, el empleado por comisión lo podemos volver a subdividir, ¿verdad? Y en este caso, pues, es un empleado al cual se le da una base más la comisión. Entonces, esto me permite generar una jerarquía en la cual la superclase empleado pasa a ser abstracta. Vamos a ver cómo es la implementación de esta jerarquía utilizando un lenguaje de programación como C#. No vamos a dar el detalle de todas las clases, sino que de las primeras dos. ¿Qué es lo que vamos a definir como abstracto? Recordémonos que como abstracto van a ser aquellas operaciones que va a tomar la clase y la va a redefinir. En este caso, empleado salario, pues lo que vamos a modificar es el salario quincenal, es lo que vamos a pedir, ¿va? Porque es un salario fijo. Empleado por hora, pues vamos a aplicar esa regla del negocio que aparece ahí, ¿verdad? Si es menores de 40, vamos a aplicar el código de trabajo acá, si es empleado por comisión y si es empleado por comisión más base. Entonces, esto es lo que cada una de las clases va a reescribir, porque cada una de ellas lo hace de manera distinta, a pesar de que la operación del cálculo del salario es igual, ¿verdad? El cálculo del salario es cálculo de salario para todos los empleados y se les da probablemente en el mismo fecha, pero cada uno de ellos tiene una forma diferente de calcularla. Entonces, veamos, en este caso tenemos la programación en C# y tenemos el nombre empleado y la palabra reservada abstract, que indica que esta clase es incompleta. ¿A dónde está lo incompleto? Vamos a verlo un poco más adelante. Los tres datos privados de la clase. Tenemos en este caso el constructor de la superclase y ese constructor requiere de tres parámetros: el nombre, el apellido y el número del seguro social, ¿no? Entonces, lo que hacemos es asignar nada más esos valores a cada uno de los atributos que tenemos ahí, ¿verdad? Entonces estamos creando el constructor. Normalmente, cuando nosotros estamos creando constructores propios, los constructores por defecto desaparecen. Y si nosotros queremos utilizar un constructor por defecto, entonces vamos a tener que crearlo nosotros mismos. Una vez ustedes han colocado un código como esto, el constructor por defecto de la clase se elimina. Y el compilador o los compiladores van a esperar que los programadores diseñen de nuevo ese constructor por default, es decir, sin ningún parámetro. Ok, entonces aquí tenemos los set y los get para cada una de esos atributos que hemos definido. Hay algunos que solamente son de lectura, otros pueden ser de lectura a escritura, ¿verdad? Dependiendo del requerimiento que tengamos. Y acá tenemos el ingresos, o sea, que es donde vamos a sacar la planilla. Entonces, observen que se define como abstract, ¿ya? Y que devuelve, pues, es un decimal y se debe definir como pública también, ¿verdad? Entonces, aquí no hay ninguna implementación. ¿Por qué? Porque las clases que siguen a la jerarquía son las encargadas de digitar o de ampliar la regla del negocio que tenemos acá, que vamos a implementar ahí. Entonces, veamos la implementación ya de la clase empleado salario. En este caso aplicamos la jerarquía empleado, ¿verdad? Recordémonos que estamos en C#, aunque la jerarquía se parece
mucho a la implementación en Java. Entonces, hay ciertas cosas, o sea, que no son iguales. En este caso, pues tenemos la única variable adicional que vamos a agregar, o el único atributo adicional, es el salario quincenal, ¿verdad? Y pues lo que habíamos visto era que nada más esto vamos a asignarle un valor, ¿verdad? Porque es un salario fijo. Entonces tenemos, ¿verdad?, que el constructor para esta clase es eso, ¿verdad? Y quizás la diferencia con Java está acá, en la palabra base. ¿Ya? En caso de Java se coloca super, ¿verdad? Entonces acá estamos redefiniendo, ¿verdad?, ese constructor, ¿ya?, que ya va a necesitar los 3 parámetros de la superclase empleado más el salario por quincena, o sea, que estamos asignando acá. Los get y los set para cada uno de esos métodos, ¿verdad? Y acá tenemos el override, ya la sobreescritura del método que habíamos definido como abstract, ¿no? Pues en este caso, pues tenemos que el toString, ¿verdad?, que era también otra que habíamos definido como abstract, pues se sobreescribe con la palabra override, ¿ya? Y lo que vamos a hacer es retornar, ¿verdad?, en un formato de dinero, de currency, ¿verdad?, el salario quincenal. Y como siempre utilizamos base para llamar al constructor o a la superclase inmediata de la cual se ha derivado esto. Entonces, lo que tenemos que saber es que vamos a colocar en la clase abstracta la palabra abstract, y cuando vamos a redefinir ese método, lo vamos a hacer utilizando la palabra reservada override. Esta es la forma más eficiente hasta ahora vista, ¿verdad?, de la implementación de jerarquías a través de los objetos. Ya recordémonos que los objetos son entidades, o sea, que se interrelacionan entre sí para poder dar solución a un problema determinado, tal y como sucede en un mundo real. De ese mundo real lo abstraemos, lo pasamos a los objetos, creamos las jerarquías y implementamos. Espero que les haya gustado la presentación. Hasta luego.